Vamos a partir entonces presentando a nuestros dos panelistas que nos acompañan en el Instituto de Directores. Primero que todo vamos a presentar a Pablo Greiber, abogado socio líder de Family Business de EY Chile, director del Instituto de Directores, experiencia focalizada en asesorías tributarias a empresas, personas y reorganizaciones societarias e inversiones en el exterior. Además, eres especializado, Pablo, en tributación en empresas familiares. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Fadua, por la presentación. Muchas gracias por Y estar vamos a acá. presentar, muchas gracias, a Nicolás Brancoli, también abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA de la Universidad de Chile, experto en tributación y también socio de Iguay. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, Gracias, Fadua. tenemos dos tremendos abogados con los cuales he tenido el placer de poder trabajar y la verdad es que hoy día los desafíos tributarios tenemos un largo camino y quisiéramos partir, Nicolás, contigo para poder revisitar y entender cuál es la mirada que hoy día se debe tener desde el directorio, dado todos los cambios. Entiendo que nos va a hacer una presentación del escenario, cómo es que se viene y la idea después ir ya al área chica respecto a temas tributarios que nos gustaría poder revisar. Así que, Nicolás, dejo de compartir pantalla para que puedas proyectar tu presentación. Mientras Gracias, Nicolás Fadua. nos comparte la pantalla, quizás recordarle a los asistentes que pueden levantar la mano a través de la plataforma para poder hacer las preguntas o también enviarnos sus preguntas y respuestas a través del chat para poder hacerlas después de las presentaciones. Entonces, como decía Fadua, vamos a conversar un poquito sobre el programa de José Antonio Cast, que tenemos al día de hoy cierto lineamiento, ¿cierto? No tenemos un detalle, pero, pero ciertas cosas e indicios que nos permiten darnos cuenta hacia dónde apunta, ¿cierto? Hacia dónde apunta esta potencial reforma que ya fue anunciada. Entonces, antes de entrar un poquito en materia y en el detalle del programa, quisiera comentarles sobre qué base está construida esta idea. Y la verdad que está construida sobre un diagnóstico que es bastante compartido y del mundo técnico, ¿cierto? Que ha sido un poquito despreciado en los últimos años, hay que decirlo, eh, porque las reformas han sido utilizadas más como, ¿cierto?, herramientas políticas o ideológicas muchas veces, pero la verdad que desde el punto de vista técnico el diagnóstico es bien compartido sobre nuestro sistema tributario, ¿ya? Que la tasa de impuesto corporativo es muy alta, es algo, ¿cierto?, un dato duro, un sistema complejo que ya no sabemos cuántos sistemas paralelos tenemos, un sistema inestable que cada gobierno viene con una o con más de una reforma tributaria de la mano, con una realidad en que son pocas las personas que pagan impuestos en Chile, aunque todo el mundo crea que son muchos y que pagan poco, la verdad que son pocos y pagan mucho, como vamos a revisar. Eh, y el diagnóstico ha sido compartido por expertos, por informes internacionales, no sé si se acuerdan de la Comisión Vergara, estos 18 economistas presididos por Rodrigo Vergara, que la verdad que concluyó varios de estos puntos en esta misma línea. Pero hagamos un doble clic en la tasa de impuesto corporativo. Como se ve en la lámina, Chile del 2020, 2000, perdón, al 2014, eh, junto con Estados Unidos y Hungría, fueron los únicos países que, dentro del universo OECD, que no habían rebajado su tasa de impuesto corporativo. La tendencia, la verdad que ha sido totalmente la contraria, como se ve en este gráfico. Y si se fijan ahora en este nuevo gráfico, por el lado izquierdo, desde el 2000 en adelante nosotros no solo no lo hemos bajado, sino que lo hemos subido. Eh, Fíjense en la izquierda, como les digo, este gráfico, donde la línea, ¿cierto?, verde el promedio SE, que claramente ha ido bajando, y la línea morada creo que solamente ha ido subiendo. Y la verdad que eh, se muestra que la tasa actual de 27% está claramente por sobre el 23,3 promedio de la OECD. Y también estamos muy fuera de la carga tributaria que debieran tener las empresas eh, con otros países comparados, ¿cierto? En el momento en que alcanzaron el PIB per cápita de Chile. Entonces, la verdad que está claro que nuestra tasa es alta, ¿ya? Entonces, en eso, José Antonio Cast, su diagnóstico inicial, la verdad que es correcto. Y esto ha generado, y esto lo paso rápido, pero esto ha generado que nuestro sistema tributario sea poco competitivo. Ya en este ranking del Tax Foundation, que es una institución
que se dedica a este tipo de análisis, nos muestra penúltimo en ranking de competitividad tributaria, que incorpora dentro de todas sus variables la tasa de impuesto corporativo. Entonces, la verdad que no es muy auspicioso nuestra realidad en términos tributarios. Eh, y otro punto que es muy, muy relevante, que nosotros en el mercado escuchamos mucho, es la complejidad de nuestro sistema, ¿cierto? Que ha ido sin duda incrementándose. Eh, en este cuadro se muestra el tiempo, las horas hombre invertidas, ¿cierto? Por las compañías en Chile y en la OECD. Y como ven ahí, casi doblamos el tiempo destinado a cumplimiento tributario de la OECD y eso obviamente es un síntoma de un sistema complejo que agota y que las horas hombre invertidas en este tema, la verdad que solo han ido incrementándose con estas constantes reformas. Tú me lo vas a saltar porque la verdad que el diagnóstico, como les digo, es bastante claro y la opinión pública, a pesar de intentos de simplificaciones, que ahí vamos a ver un poco, esto solo ha ido empeorando. La verdad que la complejidad, a pesar de los intentos, ha ido incrementándose. Eh, ¿Qué podemos decir de los constantes cambios? Esto no hay mucho que explicar, como ustedes se acordarán, eso lo poco hacer, eh, hay que repasar un poco de historia. Y del 2009, con el primer gobierno de Bachelet 1, después Piñera 1, tuvimos los primeros intentos de reforma tributaria, hasta que llegamos al 2014, con la reforma que probablemente sea recordada como la peor de nuestra historia, ¿cierto? O más compleja. Basta, ¿cierto? Con ahí acordarse del señor Alberto Arena y nos acordamos de esa historia en la foto. Y la verdad que el 2016 la misma administración de Bachelet tuvo un intento de simplificación de esa misma reforma, el 2016. Después pasamos por Piñera 2 con modernización tributaria, PGU, royalty minero. La verdad que terminamos con una ley de cumplimiento tributario del presidente Boric. Y no sé si se acuerdan, pero solo porque algunos parlamentarios no fueron ese día, llegaron tarde, o algunos parlamentarios como la señora Pamela Giles justo salió de la sala, no logramos avanzar con un pacto fiscal, ¿cierto? Que era un proyecto muy, muy ambicioso del presidente Boric, que era emblema de su gobierno, parte importantísima para financiar su programa, y pretendía recaudar más del 4% del PIB. Entonces, eso obviamente no está dentro de las reformas que fueron aprobadas, pero ha sido otro de los intentos que hemos tenido. Entonces, tenemos un sistema inestable, ¿cierto? Con constantes reformas. Y hay otro tema que es bastante importante, que es una especie, ¿cierto? De elefante en la sala, que nadie se atreve a discutir, pero que es políticamente incorrecto y complejo, pero es importante levantarlo, que es la cantidad de contribuyentes en Chile. En Chile, poca gente paga impuestos, esa es la realidad, ¿cierto? Y lo que muestra este gráfico del 2007 al 2017, el porcentaje, ¿cierto? Que se ve arriba, es el porcentaje de personas exentas de impuestos. Entonces, en Chile se ve que la exención a las personas naturales, ¿cierto? Es amplia en cuanto a porcentaje de la población. Y Pablo va a explicar un poquito esto más en detalle en un rato, pero aquí se ve la cantidad de contribuyentes en Chile por tramo, donde el 74%, esos 7 millones 8 que se ven en el primer tramo, que es el tramo exento, no paga ni un impuesto, ¿cierto? Está exento de impuesto a la renta. Y un 17%, que es el tramo de ese millón 8 que está en el tramo 2 paga una tasa de un 4%. Y de ahí en adelante, básicamente un 9% del resto que paga tasas más altas que eso, y solo un 0,1%, esos 9.000 contribuyentes que se ven al final en el tramo superior, paga una tasa de 40% marginal, ¿cierto? Entonces, poca gente paga impuestos de tasas altas en Chile, y esa es la realidad. Y la verdad que esto no es así en todos los países, ¿ya? Como se muestra este gráfico, Chile es de los pocos países que deja totalmente exento el primer tramo, ¿ya? Obviamente los países graban con tasas bajas y progresivas, eso es lo razonable, pero la verdad que la exención total es algo que no todos los países siguen. Si se fijan aquí en esa línea que cruza el gráfico, muestra que muchos países tienen en los primeros tramos, el primer tramo tienen una tasa que si bien puede ser baja, de todas formas aplican impuestos. Entonces ahora entrando, como compartido el diagnóstico, vamos a ver qué cosas del programa incorpora esto, qué no, ¿ya? Y ahora vamos a hacer un repaso general de cuáles son los puntos que se ofrecen en este programa de José Antonio Cast. Insisto, son lineamientos, hay varias cosas que vamos a tener que esperar que se definan con un poquito más de detalle en el proyecto que se promete para inicios de este año. Primero, la baja del impuesto corporativo, de un 27 a un 23% para empresas medianas y grandes. Se ofrece también
una reducción adicional vía créditos tributarios que permitiría llegar al 20% para empresas que contraten trabajadores con riesgo de informalidad. Se promete también o se espera eliminar el impuesto a las ganancias de capital, que es un tema bien complejo también que ha sido discutido históricamente. Se retoma gradualmente la plena integración del sistema, es decir, que los impuestos corporativos, impuestos de primera sea totalmente crédito contra los impuestos personales. Se promueve un nuevo estatuto de inversión extranjera con certeza jurídica y tributaria, así lo nombran. Se mantiene el régimen PYME, ¿cierto? Con la tasa del 12,5. Hay un fuerte foco en fiscalización contra evasión, actividad ilícita. Algo que ha estado muy presente en la prensa, que es eliminar progresivamente las contribuciones a la primera vivienda. También se intenta transparentar la base imponible del impuesto territorial o en contribuciones de bienes raíces, que es un tema que también se ha debatido bastante. Y hay un impuesto que esto se menciona un poquito tangencialmente, pero hay un impuesto negativo al ingreso, que es una idea que en su minuto se planteó, me parece que por Ignacio Briones fue uno de los primeros que lo planteó. Entonces hagamos un doble clic pequeño en algunos de ellos, sin entrar en excesivos de detalles, ¿cierto? Porque no lo tenemos. Pero hagamos un poquito un doble clic en los efectos esperados de estos principales cambios. Primero, la reducción del impuesto de primera categoría, obviamente es una buena noticia para la empresa, una buena señal. ¿Cuál es el efecto en el crecimiento económico? La verdad que es un tema que ha sido bastante debatido a nivel internacional, hay varios estudios, y no es muy clara la causalidad, porque no es una causalidad única, entonces no es muy fácil medirlo. Un estudio que citaba a Evelyn Matei de World Economics asocia cierto crecimiento de la inversión de casi 1,5 puntos en los trimestres, en el trimestre siguiente a la rebaja de tasa, pero la verdad que son con efectos temporales. Entonces, no es claro que la rebaja de tasa tenga un efecto en el crecimiento económico tal que permita, al fondo, generar una compensación en recaudación, ¿cierto? Esa es la duda que genera esta medida. La recaudación obviamente sufre. La recaudación del impuesto a las empresas, si bien es menos que el IVA, Pablo también va a comentar un poco de eso, es relevante, muy relevante. Por lo mismo, ¿cómo se va a soportar esta rebaja de recaudación y el recorte fiscal prometido de 6.000 millones? La verdad que es un tema que el señor Jorge Quiroz ahí va a tener que buscar la fórmula mágica porque no está fácil, ¿cierto? No es una fórmula que sea fácil o evidente. Me imagino que estarán pensando en gradualidad, estarán pensando en fórmulas de esa naturaleza, pero la verdad que ahí la línea roja que es bastante compartida por varios economistas y expertos es que no deberíamos en ningún caso endeudarnos más allá del 45% que no estamos ahí todavía, pero la verdad que estamos cerca. Entonces, ese es un poquito el temor o la duda sobre esta medida. Para que tengan un orden de magnitud, por cada punto de rebaja de impuesto corporativo, impuesto de primera, la menor recaudación son aproximadamente 500 millones de dólares. Entonces, del 27 al 23, esos 4 puntos serían 2.000 millones anuales en menor recaudación, ¿cierto? Lo que no es menor. En cuanto a ganancias de capital, brevemente, se busca eliminar el impuesto a las ganancias de capital para acciones se llama de baja presencia bursátil. Esto, hacer un repaso de la Comisión Vergara, que comenté hace un minuto, efectivamente trata este tema y concluye que se debería mantener, su opinión fue mantener, si bien fue debativo y no hubo un consenso absoluto, la opinión fue mantener la exención para inversionistas institucionales, extranjeros o chilenos, pero institucionales, y la posibilidad de grabar en el fondo a otros inversionistas. ¿Ya? Y de hecho el impuesto único que algunos de ustedes podrán conocer, que es el 10% a las ventas realizadas en bolsa, fue a propósito de esta comisión. Pero jamás se presentó la posibilidad de generar exenciones a acciones de baja presencia bursátil, como lo plantea José Antonio Casa. Entonces va mucho más allá con mira a este impacto en crecimiento y en inversión. Y en contribuciones, brevemente, aquí lo que se apunta es eliminar totalmente las contribuciones a la primera vivienda. La idea es hacerlo gradual. Y la lógica detrás de esto es que es la opinión, ¿cierto?, que hemos escuchado del futuro presidente Kast es
que representa un impuesto que genera doble tributación, es decir, un impuesto injusto, perpetuo, que la verdad que ha sido financiado, el activo, el inmueble ha sido financiado con otros, con fondos que ya están tributados, entonces la verdad que desde ese punto de vista genera una doble tributación que en la mirada del candidato debiera solucionarse. Entonces, esto se plantea gradual, pero sí genera también una menor recaudación, principalmente a nivel municipal, como ustedes saben. Entonces, el Fondo Común Municipal va a tener un impacto relevante y se han planteado ciertas medidas de recaudación municipal, por ejemplo, que puedan invertir ciertos excedentes de caja, pero la verdad que la mirada de los expertos, lo que hemos revisado es que no hay una medida clara de compensación de esta recaudación, por eso el desafío también a nivel de contribuciones sin duda es ese, ya cómo se estabiliza el sistema de fondo común municipal sin generar una menor recaudación. En cuanto a invariabilidad tributaria, brevemente, aquí tomó algunos elementos del candidato Kaiser, y esto, la verdad que si bien no se habla de invariabilidad, se promete un nuevo estatuto de inversión. Y no se detallan, como les digo, ni formalidad, ni plazo, ni estructura formal de esta medida, pero probablemente se asemeje a nuestro antiguo decreto ley 600, que no sé si alguno de ustedes habrá escuchado o se acuerda, que funcionó bien, ¿cierto? Ofrecía una invariabilidad tributaria, fue derogado en 2015 por razones que, pues, son bien discutibles. Y la verdad que un régimen de esta naturaleza sin duda puede ser interesante, puede ayudar, pero tiene que, además de lo tributario, de todas formas, cubrir todo lo que nosotros ya como expertos en permisología, ¿cierto? Toda la parte regulatoria, sin duda es uno de los aspectos más importantes que deberían incluir estos estatutos de inversión extranjera. Colombia, Perú, Argentina lo han implementado recientemente y la verdad que funcionan. Ya es una medida que por sí misma no basta, pero algo que ayuda a dar certeza a las inversiones. Brevemente, y con esto voy terminando, la integración, el programa de gas plantea volver a una integración total, es decir, que el impuesto corporativo pagado por las empresas sea crédito total, 100% contra los impuestos personales, como medida de fomentar la inversión y la reinversión de utilidades. Y para terminar con estas diferencias entre no residentes, residentes y de paso, ¿cierto?, simplificar el sistema. Acuérdense que esta semi-integración fue un invento de la reforma del 2014, con el sistema atribuido, semi-integrado. La verdad que eso son resabios de esa época que todavía quedan. ¿Qué no se incluye? ¿Qué podemos esperar? Este es el titular del diario financiero de hoy. De hecho, promete la reforma tributaria en abril, a principios de abril. Y la verdad que todos los puntos que vimos dentro del diagnóstico común técnico que vimos, el principal que se echa de menos y que se estaría dejando fuera es la complejidad, la simplificación. Solo está tocado tangencialmente a propósito de la integración, como les comenté, pero algo que si bien en otros candidatos estaba un poquito más claro, ya en Cast no hay un foco en esto prioritario. Tenemos que esperar el proyecto, esperemos que exista una simplificación, pero la verdad que eso no se ve que esté dentro de las prioridades. Y acuérdense que estos múltiples sistemas al final solo generan distorsiones, inequidades, como se llaman, horizontales, es decir, que personas que están en una misma situación económica, de una capacidad contributiva, al final tengan regímenes y tributación diferentes, cosa que no tiene lógica. Y con respecto a ampliar la base, con esto voy terminando, si bien es una discusión que una discusión tributaria seria y responsable debería incorporarlo, la verdad que políticamente es inviable y siempre lo ha sido, para ser justo. No veo que este gobierno, incluso con el viento de cola que trae, pueda atreverse a hacer cambios en este sentido. ¿Qué esperar de esta reforma? Le voy a dejar esa respuesta a Pablo, porque podemos especular y encantados de conversarlo ahora, pero se lo resumo en una foto. Nadie puede asegurar con certeza, en el fondo, cuál es el futuro y la viabilidad de esta reforma. Pablo. Dale. Gracias, Nicolás. Déjame subir la presentación. Em, déjame un poquito. Déjame avanzar. Perfecto. Ya. Par de comentarios simplemente para enganchar con lo que está diciendo Nicolás. Efectivamente, la simplificación es un propósito para cualquier sistema tributario que sea simple. Lamentablemente, la simplicidad
tiene que ver con hacerse cargo de la historia que traes en castellano. Simplificar de aquí en adelante es muy fácil. Es decir, implementar cambios que se traduzcan en un sistema más simple es muy simple. El problema es que te tienes que hacer cargo de la historia para atrás. Es decir, si hacemos un sistema simple, no hay problema, pero tenemos que hacernos cargo del foot, del right, del SAC, de todos los registros tributarios pendientes, y eso en la práctica implica más complejidad. Porque si bien yo puedo implementar un sistema simple aquí en adelante, me tengo que hacer cargo de la historia porque la mayoría de las empresas tienen utilidades generadas en distintos regímenes tributarios y cada uno tiene un sistema distinto y tengo que mantener control. Entonces, lamentablemente, la simplificación es difícil porque me tengo que hacer cargo de la historia, de la transición, de cómo voy haciendo. De hecho, se supone que el FUT murió, pero hoy día la mitad de los registros empresariales dicen relación con llevar control del FUT. Ese es un primer tema. Lo otro que les quería comentar, efectivamente, como dice Nicolás, em, em, hemos tenido tantas reformas tributarias que lo único que uno espera es cierta estabilidad en el sistema actual. Eh, y quizás lo que uno podría evaluar o debiera discutir son tres aspectos que son importantes tener en cuenta. Primero me voy a referir a la diferencia entre el IVA y el impuesto a la renta, ver un poquito cómo está en Chile, cómo es en la OECD. Para que tengan una idea, las dos palancas fiscales, es decir, las dos maneras que tiene el Estado para generar recursos, los dos impuestos que recaudan es el impuesto IVA y el impuesto a la renta. El impuesto IVA es un impuesto que grava el consumo y el impuesto a la renta grava el incremento de patrimonio. Entonces son, como digo, conceptualmente distintos y son las dos palancas de recaudación. ¿De acuerdo? De ahí, una primera mirada. El IVA normalmente es más importante en economías en países menos desarrollados, es decir, en países más productores de commodity, agricultores, minería, donde hay una tasa de informalidad alta, donde el mayor recaudador es el impuesto de IVA. Un ejemplo de eso es Chile. Es decir, Chile es un país donde el impuesto al IVA es uno de los mayores recaudadores. Una economía más desarrollada, más diversificada, más formal, más avanzada, normalmente el impuesto a la renta es el que más recauda. Para que tengan una idea, a nivel OCDE, dentro de la recaudación de impuestos, el IVA recauda en la OCDE un promedio de un 6,8 y el impuesto a la renta un 11,5. Aquí se ve claramente lo que les estoy comentando, es decir, el IVA, que es un impuesto eh, súper presente en economías más extractivas, más informales, es menos relevante que el impuesto a la renta, el impuesto a las personas, el impuesto a servicios, a emprendimientos, a tecnologías, a ese tipo de desarrollos. En América Latina es muy parecido, es decir, es más o menos igual. Entonces, ¿cuál es el problema? Esta es la situación en Chile. Entonces, salvo un año súper extraordinario que fue el 2022, el que aquí se explica básicamente por varias reformas tributarias que fomentaron que cambiara un poquito la tendencia, pero en todos los años el impuesto al IVA recauda mucho más. Y esto podría ser uno de los focos de proyectos tributarios que fomenten el desarrollo de negocios más anclados en innovación, servicios tecnológicos, servicios profesionales, para ir cambiando esta tendencia, porque también sabemos, y se dice mucho políticamente, que hay que bajar el IVA porque el IVA es regresivo. Eso es conceptualmente verdad, es decir, una persona que gana 1 millón de pesos
prácticamente el 90% de ese millón de pesos lo destina obligatoriamente a bienes y servicios gravados con IVA. Una persona que gana 10 millones de pesos, probablemente de esos 10 millones también destina el mismo millón a bienes grabados con IVA, pero los otros 9, en el fondo, es ahorro. A eso se refiere que es regresivo. Por otro lado, una persona, si bajamos el IVA, también se genera una baja en la recaudación del IVA súper importante. Entonces, por eso debiéramos pensar en implementar reformas que apunten a fomentar, en el fondo, más formalidad, más fomento a desarrollo de negocios vinculados a servicios profesionales, tecnología. Entonces, esto es una buena foto para ver cuál es la realidad histórica de nuestro país. Lo otro que tenemos que revisar, que es algo que ya Nicolás anticipó, esto es el desglose de la información esto está en la página del Servicio de Impuesto Interno. Está el 2023, está la del 2024, pero es exactamente la misma. En este cuadro acá están las personas naturales que son contribuyentes de global complementario, y están las personas naturales que son contribuyentes de segunda categoría, es decir, los empleados. La suma de estos dos grupos nos da lo que se habla aquí consolidado, y tenemos que en el fondo el número de personas RUT, de personas de carne y hueso que están en el sistema, son estos que están acá. Entonces, lo que explicó Nicolás es que efectivamente hay un segmento, y estoy tomando prácticamente estos dos, es decir, el primer segmento que es el tramo que está exento y el tramo del 4, que son prácticamente 10 millones de personas. Hay 10 millones de RUT, y los 10 millones de personas prácticamente no pagan impuestos, prácticamente están exentos. A eso es a lo que se refiere Nicolás. Y si después me voy a los últimos dos tramos, que son los tramos marginales de 35-40, tenemos que son más o menos 90.000 contribuyentes los que pagan la mayor cantidad de impuesto a la renta. Entonces aquí hay varias lecturas. La primera lectura es la que puso Nicolás arriba de la mesa, es todos los estudios OCDE, de fondos monetarios internacionales, de comisiones técnicas, todos dan la misma recomendación. En Chile hay que subir la base de personas eh, para que el tramo exento baje. Todos sabemos que eso es políticamente difícil, no voy a decir inviable, pero muy difícil. Pero entonces centrémonos en este grupo que está acá. Y aquí viene otro dato que, para ponerlo en perspectiva, también asusta bastante. En Chile, estos 90.000, prácticamente estas 90.000 personas que están acá, son las que explican el 60% de la recaudación de impuestos por parte de personas naturales. Es decir, el 1% genera el 60% de la recaudación, que es enorme. Para compararnos, en Estados Unidos, ese mismo 1% representa más o menos un 47 del total de la recaudación. No es fácil encontrar esta información, pero lo poco que hay es esto que les estoy mostrando. En Reino Unido, ese 1% representa el 30, y en Colombia un 38. Entonces tenemos una brecha enorme, es decir, cuánto más se le puede pedir a ese 1%, porque hoy día es el que genera el 60% de la recaudación. Entonces, claramente, eso es también una alerta para ver cuánto más se le puede pedir a este segmento. Entonces, lo que estoy comentando, reformas que traten de desarrollar más un impuesto a la renta por parte de innovación y emprendimiento, es también uno de los focos. Em, Nosotros en Chile tenemos una norma, un beneficio para investigación y desarrollo. Lamentablemente es una norma que no ha despegado, no ha podido, en el fondo, transformarse en una palanca que fomente realmente. Esta norma ya debe llevar unos 4 o 5 años, eh, y los datos explican que prácticamente quienes la utilizan son grandes empresas,
pero no ha llegado a las pymes. No ha llegado a las pymes, no ha llegado a los emprendedores, que es donde esto debiera tener más impacto. Hoy día, más o menos, lo que ha generado esta herramienta como beneficio es muy baja comparado con lo que son en otros países. Han habido, en el fondo, normas de reforma tributaria que han buscado permitir un mayor despegue, pero no ha sido posible porque todas estas normas están incorporadas dentro de los grandes paquetes de reformas tributarias. Entonces, como no se aprueban los grandes paquetes, esta norma de I más D sigue pendiente de poder transformarse realmente en una palanca. Entonces, una de las cosas que podría ser interesante para este nuevo gobierno implementar, desarrollar más, es una normativa tributaria que permita el I+D de mayor acceso, porque como digo, hoy día prácticamente son solamente grandes empresas las que están pudiendo hacer uso de esto, porque además es una complejidad importante. Pero de todo un segmento que debería ser motor de desarrollo, que son emprendedores, pymes, que no están pudiendo acceder porque no tienen en el fondo la capacidad humana de llevarlos a cabo. Entonces, esto debería ser también quizás una palanca a tener en cuenta en un posible proyecto de reforma tributaria, y debería ser algo también que en todas las empresas familiares, no familiares, pero básicamente empresas donde hay fierros, ver cuánto los directores pudieran estar atentos a ver si se puede aprovechar algo de esto. Eso es lo que tenía yo para comentarles y dejamos entonces abierto para conversación. Gracias, Pablo. Tenemos una mano levantada de Hardy Chávez, que le vamos a dar la palabra para que... Hardy, si puedes... Ahí sí. ¿Me escuchas? Perfecto. Sí, hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, ¿han hecho alguna estimación que si al tramo exento se le aplicara un 1 o un 2%, cuánto aumentaría la recaudación? Em, O sea, existe la información, nosotros personalmente yo no la tengo a mano. Pero si aplicas la regla del P por Q, si a un porcentaje, si al, como digo, si el 90% de los contribuyentes hoy día no están en tramo exento, con un pequeño porcentaje, el P por Q sería significativo. No tengo el dato, pero no tengo duda que sería significativo. Ok, gracias. Nos llegó también una pregunta, Pablo, que... dame un minuto, que dice lo siguiente. Respecto de la baja supuesta o la baja en la recaudación del 27 al 23, no mencionan el impacto positivo en la recaudación a más empresas que van a pagar, pues tendrían menores incentivos de elusión y algunos incluso de evasión tributaria. Nicolás. Sí, ahí la verdad, Fadua, que es muy difícil medirlo, y ahí esa es la realidad. Hay un informe famoso que hizo Yorrat, no sé si se acuerdan o alguien lo vio, que estimaba la evasión del IVA en torno al 20% y en renta en torno al 50%. La verdad que fue muy debatido en cuanto a su metodología, el mismo impuesto interno que lo encargó, lo desmintió. Entonces, la verdad que es muy complejo medir la elusión tributaria en Chile, ¿ya? Porque al final las fallas metodológicas son importantes porque, como te comento, es difícil ver en la realidad cuánto ocurre en la práctica. Entonces, eh, puede existir un efecto del que se describe en esa pregunta, efectivamente, pero la verdad que no hay ningún estudio serio que yo conozca que pueda estimarlo bien, lamentablemente. Súper buenísimo. Oye, pueden ir levantando la mano si tienen dudas, preguntas para Pablo o Nicolás. Nicolás, mientras alguien nos envía alguna pregunta, yo tengo una que tiene que ver con esto que se habla mucho de certeza jurídica y como esta preocupación que tenemos que tener en la mesa del directorio sobre la certeza jurídica.
Puede sonar muy general, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de certeza jurídica? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente como sobre la mesa Claro. para sentir que de alguna manera existe como un cambio de timón? Mira, no sé si hay varios aquí los que asisten a este webcast, quizás fueron al evento que hicieron FADUA de fin de año de ustedes, que estuvo súper bueno, y ahí hicieron una pregunta, se le hicieron a Óscar Azbún, y le preguntaron qué prefería, invariabilidad tributaria o una reducción de impuestos de primera categoría. Él dijo una reducción de impuestos de primera categoría. ¿Por qué? Porque Chile está siendo poco rentable. Me voy a dar una vuelta y te voy a responder. Eh, y en el fondo lo que argumentaba es que Chile era poco rentable y los proyectos para que un inversionista serio los evaluara tenía que ser rentable. Esa era su visión. Pero yo he escuchado otra opinión. El otro día escuché en un desayuno a un gerente general de una empresa abierta en bolsa que decía que él prefería, más allá de la tasa, en inversiones de largo plazo, prefería la estabilidad, ¿cierto? Porque ningún modelo económico, financiero, resiste ese nivel de incertidumbre que tenemos, ¿cierto? Con esta cantidad de reglas que van cambiando. Y él se inclinaba, le hicieron la misma pregunta, y él se inclinaba por la invariabilidad y la certeza jurídica. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Con reglas claras. En el fondo, cuando un inversionista va, sobre todo de largo plazo, y ahí está quizás la diferencia de la sutileza entre las dos respuestas, cuando hay un proyecto de infraestructura, un proyecto largo, minero, ¿cierto?, de intensión capital y de largo plazo, las reglas claras son lo que probablemente hagan la diferencia. Y lo que proveen estas herramientas, estos contratos ley, ¿cierto?, que comenté, son efectivamente eso, certeza jurídica en cuanto a las reglas, no solo tributarias, sino que más allá, regulatorias también. Entonces, en inversionistas de largo plazo eso es lo que hace la diferencia. En el fondo, modelar con reglas que dentro de lo razonable no deberían cambiar del todo. Eso es básicamente. Pablo, y los datos que nos mostrabas hace un rato muestran que como una preocupación respecto de que el PIB en Chile solo es como el 0,4% respecto de temas I más D, mientras que en otros países de la OCDE alcanza el 2,75%. ¿Este es un problema como de diseño de la ley o de las empresas en Chile que aún no ven como un incentivo tributario si es que realmente existe como un motor real como para la innovación y qué le faltaría a la ley o a las compañías para que en el fondo las empresas puedan sumarse también a este carro que finalmente hoy día es necesario? El problema tiene que ver con un tema cultural de Chile en general, de toda la legislación. Eh, eh, Toda la legislación eh, tiene un sesgo que tiene que ver con no te creo. Entonces, como no te creo, para permitirte algo te voy a pedir una permisología enorme. Volvemos al mismo tema de permisología. Como no te creo que tú vayas a hacer un buen uso, te voy a hacer cumplir con un proceso complejo para que acredites que efectivamente lo que dices que vas a hacer ocurra y yo pueda verificarlo. Entonces, lamentablemente, el proceso para acceder a este beneficio del I+D tiene una serie de controles. De hecho, todo está relacionado con Corfo y requiere un proceso administrativo importante. Y insisto de nuevo, ese emprendedor que tiene un capital no tan importante y lo tiene que invertir 100% en lograr su modelo de negocio, no tiene los recursos para poder gestionar este beneficio que es largo y complejo y bastante y que requiere al final una certificación en que tú tienes poco espacio. Voy a poner otro ejemplo que no tiene nada que ver. Uno de los, una de las herramientas que ha sido súper exitosa históricamente para fomentar a Chile como país exportador ha sido el mecanismo de la devolución anticipada del IVA exportador, que funciona un poquito con una lógica distinta. Eh, yo te voy a reintegrar
o yo te voy a devolver el crédito fiscal que tú soportaste en tus compras asociadas a exportación y después voy a revisar si es correcto lo que te devolví. Eso genera para un pyme, por ejemplo, un alivio enorme, porque le generaron un flujo de caja inmediatamente y después preguntan y después revisan. Lamentablemente, a todo esto yo creo que esa ha sido una política súper exitosa. Lamentablemente, y entiendo por qué el péndulo se fue por el otro lado, porque lamentablemente hay una historia de malos usos de este tipo de situaciones, entonces nos fuimos al otro péndulo. Yo para poder darte un beneficio te voy a preguntar muchas cosas, pero si se cambiara el orden y se volviera algo parecido, lo de I+D explotaría. Es decir, si no hubiera tanta permisología en el proceso de I+D, sin duda sería un enorme alivio para un montón de emprendedores que podrían beneficiarse. Tenemos una pregunta de Luis. Nos pregunta, ¿cuándo entrarían en vigencia las eventuales reformas tributarias que se comprometieron? Nicolás. Nico. Sí, lamentablemente en Hugo Fava no sabemos, porque este programa es bien escueto. Y la información que tenemos que va a ser presentado, ¿cierto? En abril, de hecho, como le mostraba el titular del diario financiero de hoy, dice eso. Eh, Me parece que se espera una tramitación rápida, ¿cierto? Porque ustedes saben que los primeros meses del gobierno son este periodo de romance con el nuevo gobierno y van a aprovechar eso. Me imagino que van a intentar tramitarlo rápido, pero plazos y normas de vigencia no conocemos y solo vamos a conocer una vez que veamos el proyecto, que también he leído por ahí que está redactado, o sea, está en gran parte redactado, o sea, al fondo han adelantado un trabajo, entonces deberíamos conocerlo cuando entre el gobierno, pero dentro de eh, como les digo, los primeros meses. Pero lamentablemente no conocemos la vigencia. Eso sí, hay un tema que es interesante en cuanto a las vigencias tributarias. En el fondo, hay un principio que es la irretroactabilidad de la ley, es decir, la ley no puede tener efecto, ¿cierto?, hacia atrás, hacia el pasado. Pero en temas tributarios hay una sutileza que es, si la reforma, por ejemplo, se aprueba en mayo, siendo extremadamente optimista, y rige desde ahí en adelante, o pongamos un poquito más razonable, octubre, se aprueba en octubre, y la norma rige de ahí en adelante, ustedes dirán, mira, al día de hoy estamos con las normas, ¿cierto?, actuales. Están parados el 22 de enero de este año, ¿cierto? Pero puede ser que esa reforma aplique a la operación renta del año Perfecto. siguiente, ¿cierto? Los impuestos de este año que está en curso se pagan en abril 2027. Entonces podría llegar a ocurrir que ese tipo de retroactividad en fondo ocurra, y pasa en la práctica, en que al día de hoy estemos parados con normas que no conocemos todavía. ¿Ya? Entonces, en ese tipo de cosas ocurren ciertos puntos de efecto, como les digo, hacia el pasado, pero no debiera ser más que eso. En el fondo, las normas de vigencia, generalmente las reformas tributarias tratan esto y lo cubren, pero eso es como el único caso que es de incertidumbre que podría haber. Lamentablemente, como les digo, la vigencia no la vamos a conocer hasta que veamos el borrador del proyecto. Ok. Oye, Nicolás, tú hiciste como un repaso como de las múltiples reformas que se han tenido desde el año 2009. ¿Cómo puede un directorio planificarse como estratégicamente cuando las reglas del juego tributario cambian casi cada 4 años? Y desde ahí, ¿qué rol ven ambos que juega, por ejemplo, el comité de auditoría o el comité de directores o de riesgo en un escenario como de cambio constante? ¿Cuál es el rol que está ahí? Sí, la verdad que ahí FADUA es muy difícil y por eso es complejo ese rol. Es muy difícil anticipar todos estos cambios. Yo creo que uno sí puede anticipar tendencias, ¿cierto? Y por eso es importante hacer un poquito de historia y replantearse las cosas que han pasado. Creo que el rol del director sí es tomar un poquito de altura de miras y hacer este repaso, porque es bien difícil proyectar eh, una empresa en el tiempo con este nivel de incertidumbre. Y yo concuerdo con eso. Pero creo que las tendencias sí se pueden medir y las tendencias del día de hoy con este gobierno, con estos principios, lineamientos que han enunciado, se ven favorables a la inversión. Probablemente tengamos más certeza jurídica, no menos. Yo creo que grandes conceptos y grandes lineamientos uno sí puede utilizar como herramienta para planificar y tomar decisiones.
pero lamentablemente, Fabo, así vamos a tener que vivir en un mundo en que esto es constante. En el fondo, el cambio es lo único que sabemos que ocurre. También déjame comentarte una cosa, Fado. Yo creo que el directorio sí tiene una certeza en la cual ampararse, y tiene que ver con lo siguiente. Eh, el, el mundo tributario previo al 2014 era todavía bien artesanal. Es decir, el mundo tributario antes del 2014 tenía una serie de normativa eh, muy diversa, muy distinta, muy heterogénea, y que culturalmente también se venía de un mundo en que el cumplimiento tributario no estaba en la agenda del directorio. No solamente el cumplimiento tributario, sino que también el concepto de responsabilidad corporativa tributaria. Entonces, en el directorio no era parte de la agenda, no era parte de la tabla, cómo está la compañía en cuanto a su cumplimiento tributario. Del 2014 en adelante, yo creo que eso empezó a cambiar. Culturalmente, también la aproximación de las compañías al tema de cumplimiento tributario cambió para bien, encuentro yo. Lo que sí es una certeza para los directores es que hoy día el mundo tributario va a ser cada vez más complejo y por lo tanto van a necesitar tener sistemas robustos. Lo que estoy diciendo es que eh, eh, hoy día las compañías pyme, mediana, grande, le tienen que dedicarle lamentablemente lo que mostró Nicolás, muchas horas al control del cumplimiento tributario. Por lo tanto, lo que sí es una certeza para el directorio es que hoy día un mal cumplimiento tributario lo puede hacer aparecer en la prensa. Y eso es algo que el directorio no puede permitir. Entonces, hoy día, lamentablemente, la certeza es que todas las compañías, todos los directores, debieran preocuparse de revisar que sus sistemas de cumplimiento tributario sean robustos. Hoy día, afortunadamente, la tecnología hace que eso sí sea posible. Es decir, hoy día un directorio, si tiene un buen sistema de cumplimiento tributario, puede dormir tranquilo. Pero lo que debiera preguntarse todo directorio es, ¿lo tengo? Porque independientemente que te suban, o sea, que te bajen la tasa del impuesto de primera categoría 27 a 23, que se haga un cambio a nivel de beneficios de I más D, lo que el directorio debiera preocuparse, ¿tengo un sistema robusto de control tributario que me haga dormir tranquilo? Y eso sí es una certeza, tener, o sea, tienes que tenerlo. Súper, muchas gracias. Alfredo Ugarte, ¿tienes la mano levantada? Ahí Puedes estoy. abrir tu micrófono. Ahí sí. ¿Puedo? Sí, te escuchamos. Ya, ya. No, lo que yo quería plantear es una pregunta concreta, pero antes hacer una referencia a lo siguiente. Se habló, digamos, de las sucesivas reformas de los últimos años, partiendo del 2014, ¿ya? Lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo, y no cabe duda ya que eso ha traído un sinnúmero de problemas y atenta contra el sistema. Pero a mí lo que me llama la atención es que no tengamos claro y de una vez por todas tengamos conciencia de que nuestra actual estructura tributaria data del año 74-75, ¿ya? En esos años se dicta el decreto ley 824, 825 y 830, que constituye la estructura de nuestro sistema tributario: renta, IVA y código tributario. En esa oportunidad se dejó fuera la ordenanza de aduana por otras razones que no es del caso de hablar acá, pero esa estructura se ha mantenido los últimos 50 años con puros parches. Volvemos a la renta atribuida, volvemos a cómo es que se llama, al sistema integrado, semi-integrado, y si uno mira las leyes y ve los agregados de los parches que hay, no resiste. Entonces,
es lamentable que sigamos parchando y no estemos pensando en una estructura y en un sistema por los próximos 30 años. Y seguimos parchando. Entonces, eso creo que puede ser un error importante de un gobierno que empieza, que no se dé cuenta de que hay que pensar para los 30 años y no para los próximos 4. Pero mi pregunta concreta, sobre todo lo que refería a lo que señalaba Pablo, es que yo estoy de acuerdo que el directorio tiene que preocuparse del cumplimiento tributario. Pero mi pregunta es la siguiente. Una cosa es cumplir lo que está, no cabe duda. Pero la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad del directorio en las planificaciones tributarias que lleva adelante la gerencia? Yo creo que eso es algo súper importante y que en el próximo devenir de los próximos años va a ser muy, muy considerado, porque tenemos que estar conscientes que hacia atrás ha habido abusos en las planificaciones tributarias. Esa es mi pregunta. Tú tienes, o sea, toda la razón. A eso me refiero justamente con que el tema tributario debería ser materia de directorio, porque con la actual legislación, efectivamente, si nos vamos a la herramienta del Servicio de Impuestos Internos de normas antiilusión, esto sí puede afectar al directorio. Para explicar un poquito qué es lo que está ocurriendo. La norma antiilusión, que es la norma que efectivamente podría implicar responsabilidad para directores. Es una norma que viene hace unos 5 o 6 años, se discutió muchísimo, pero se empezó a usar de verdad en los últimos 2 años. Para que tengan una idea ustedes, hoy día hay más o menos unos 95 requerimientos a grupos empresariales por norma antiilusión. Eh, la mitad se generaron en el 2025, es decir, unos 45 se generaron en el 2025 y los otros 40 y tantos son los que se habían generado en los 3 4 años posteriores. Es decir, lo que quiero decir es que el aumento explosivo de esta herramienta del Servicio de Impuestos Internos ocurrió en el 2025 en el sentido de iniciar investigaciones o solicitar derechamente la aplicación de esta norma anticorrupción. Y efectivamente es una señal al cambio de comportamiento tributario de los contribuyentes. Y efectivamente, como digo, el directorio, por lo mismo, tiene que estar lamentablemente mucho más atento a todo ese cumplimiento tributario, que uno de los problemas de las quejas de los directores es que se tienen que preocupar más del compliance más que de la estrategia. Y la respuesta es sí. Lamentablemente, la dedicación de tiempo del directorio a compliance en un sentido amplio, no solamente tributario, versus dedicarse a la estrategia, está consumiendo mucho tiempo. Pero tú tienes toda razón, hay un cambio importante, sobre todo el último año, en cuanto a la aproximación de las revisiones de la fiscalización y los cuestionamientos que sí puede impactar al directorio. Lamentablemente, tú tienes toda la razón, Alfredo. Muchas gracias, Pablo. Tenemos una pregunta de Godofredo Quevedo. Godofredo, si puedes abrir tu micrófono. Ahí sí, hola, buenos Ahí sí. días. Primero, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y escuchando lo que señalan, me gustaría comentar o pedir la opinión, digamos, de los exponentes respecto de cuál es la evaluación que hacen ustedes entonces desde el punto de vista de la certeza jurídica y de los temas que el directorio debe tener en la mesa, ¿no es cierto?, respecto de toda esta nueva normativa en materia de sostenibilidad tributaria y donde aspectos como el marco de control tributario, el cumplimiento cooperativo, la transparencia y la responsabilidad, ¿no es cierto?, de la reportabilidad, los acuerdos de cooperación, incluso los, ¿no es cierto?, acuerdos APA, etcétera. ¿Cómo evalúan ustedes todas estas nuevas alternativas como una forma efectivamente de que podamos otorgarle al directorio un nivel de certeza respecto de las operaciones que se realizan, ya sea de cumplimiento o de planificación? Gracias.
Muy buena tu pregunta y como es compleja y delicada, prefiero que la conteste Nicolás. Gracias. Gracias, Godofredo. Mira, yo estoy bien optimista con el tema de la sostenibilidad tributaria. Y yo creo que tú, Godofredo, eres bien experto en eso, me parece. Eh, yo creo que hay empresas como probablemente la tuya que están bien avanzadas en esto, porque al final la tendencia es que nosotros como parte del mundo privado sí tengamos una relación más directa con el pago de impuestos, con la autoridad tributaria eh, y los acuerdos, potenciales acuerdos de colaboración, ¿cierto? Hasta el día de hoy se han firmado pocos, pero hay. Eh, toda la relación más directa con impuestos internos que promete estas tendencias de sostenibilidad, yo creo que van a ayudar a lo que Pablo comentaba hace un minuto, y Rafael también. Creo que va a ayudar a dar tranquilidad a aquellos tomadores de decisiones, ¿cierto? Gerencia y directorio, porque una sostenibilidad tributaria avanzada en una empresa da una confianza en que las decisiones tributarias no generan riesgos, ¿cierto? Materiales para la empresa, o están controlados al menos, las planificaciones tributarias obedecen alineamiento razonable, ¿cierto? No agresivo. La verdad que estas tendencias creo que van a ayudar a dar certeza a que el pago de impuestos se haga de forma responsable. Y además hay un punto ahí que creo que es bien importante, que lo he escuchado en algunos, no muchos, la verdad, que las empresas igual tienen un, y los directores, las empresas tienen un rol político también, ¿cierto? Yo creo que es importante y hemos aprendido en la historia reciente que este modelo económico que muchos defendemos se tiene que mostrar en el fondo cuál es el valor de las empresas en el mercado, en el país, en el contexto nacional. Tienen un rol social importante las empresas y las empresas pagan mucho impuesto y su labor es clave y fundamental. Y en eso creo que históricamente los directores y las empresas no han sido muy activos, ¿cierto? No han mostrado esa real contribución a la sociedad que efectivamente tienen y que sin duda tienen. Entonces creo que ahí hay algo por hacer, hay algo por hacer para mostrar en el fondo que el pago de impuestos, que es mucho, que es relevante, que implica una capacidad, ¿cierto? de la empresa importante en gestión, creo que hay que transparentarlo, mostrarlo y ahí creo que los directores tienen un rol clave, ¿cierto? Para validar este modelo que muchos creemos que es el mejor para que la gente en Chile surja y tenga un mejor futuro. Entonces yo creo que eso es algo que no se puede perder de vista. Muchas gracias. Bueno, ya son las 10 de la mañana. Quiero agradecer a todos quienes nos pudieron acompañar el día de hoy en esta presentación. Pablo, Nicolás, siempre es un agrado poder escucharlo por la claridad que hablan, temas que a veces son súper técnicos y complejos de poder comprender. Esperamos que las reformas que vengan traigan beneficios también para el crecimiento de nuestro país, que tenemos un tremendo desafío. Gracias a todos quienes se pudieron conectar y la presentación se las vamos a compartir también para que la puedan tener. Así que muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias, que esté muy bien y cuando tengamos más información probablemente programemos otro tipo abril. Eso. Ya pues, que esté muy Chao, bien. chao. Que estén bien. Chao.